Bueno, dijo que las negociaciones van por un buen puerto, que la cosa está difícil, por supuesto, porque ambas entidades, el país y el Fondo Monetario Internacional, intentan mantener su postura, pero que él se mantiene optimista respecto de los desembolsos y los pasos a seguir a cargo de Sergio Massa. Vamos a compartir específicamente las declaraciones del presidente que ahora analizamos. Hoy a la mañana me comuniqué con Cristalina, cambiamos algunas ideas y yo espero que podamos avanzar. Bueno, ahí estamos negociando, no hay ninguna negociación con el Fondo Monetario que sea fácil, todas las negociaciones son difíciles. Fácil es cuando uno se aviene a todas las condiciones que ellos proponen y difícil es cuando uno pretende preservar la decisión propia. Nosotros seguimos trabajando, negociando y ayer estuve hablando con Sergio hasta muy tarde. Estoy particularmente involucrado en la negociación y bueno, vamos a ver cómo salimos. Yo tengo la esperanza, la confianza de que vamos a poder ponernos de acuerdo, ordenar las cosas y seguir adelante. Las palabras del presidente de la Nación esta mañana haciendo referencia a la conversación que tuvo con la directora del Fondo Monetario Internacional, que por otra parte, por supuesto, exige apretar el ajuste, un tipo de cambio unificado, etc. Te pregunto, ¿no? ¿Qué peso tiene Alberto Fernández? Es el presidente, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué peso tiene hoy en día Falak en las relaciones, en los vínculos y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Que se negocian a nivel técnico y que requieren avales políticos, claro, institucionales. Me parece que tal vez pasa por destrabar alguna cuestión de ese tipo. Paula seguramente nos puede ilustrar más. Sí, yo creo que institucionalmente la negociación la encara al país, entonces por supuesto el presidente es una figura prominente en ese sentido. También sin ninguna duda tomaron una dinámica particular y una mayor dinámica en las negociaciones a partir de que asumió el Ministerio de Economía Sergio Massa, ¿no? En relación sobre todo a cómo se venían llevando las negociaciones y cómo se construyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Martín Guzmán, ¿no? Yo tuve que dar el debate y discutir en el Congreso Nacional y votar en el Congreso Nacional el acuerdo. Yo voté en contra de ese acuerdo. Creo que, por supuesto, estamos en este problema y nunca hay que dejar de decirlo por la deuda que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y con la deuda que el Fondo Monetario Internacional le dio a Mauricio Macri, ¿no? Porque las dos cosas han sido un problema, porque fue un préstamo político que hoy, digamos, no hay un reconocimiento por parte del fondo de eso. Un préstamo que además, por supuesto, no se invirtió en nada que haya redundado en mejorar la calidad de vida de la gente. Pero digo, cuando en el Congreso tuvimos que votar este acuerdo, yo voté en contra de este acuerdo y creo que sin ninguna duda el camino por el que llevaba las negociaciones Martín Guzmán, el propio presidente ha dicho que incluso sin su conocimiento pleno de por dónde iban, no es un buen camino, ¿no? Ahora hay que desandar ese camino y, por supuesto, digamos, tener una negociación que permita que la Argentina pueda hacerse responsable de esta deuda irresponsable que dio el fondo, pero sin el ajuste, sin la devaluación, sin las cosas que, digamos... Yo calculo que a nivel técnico llega un punto, Agustina, para completar este punto, en el que los negociadores se topan con limitaciones a la autoridad que tienen para decir sí a determinada propuesta o contrapropuesta. Y ahí es donde intervienen no solo el presidente de la Nación, sino la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional. También hay una instancia superior dentro del fondo que está interviniendo en este diálogo. Evidentemente ahí hay una búsqueda de destrabar algo que a nivel técnico unos u otros dicen no tengo la carta blanca para decirte que sí a determinada cuestión. Paula, escuché un par de veces en distintos medios, a distintos funcionarios, esta situación de el préstamo es un préstamo que no se dio en buenas condiciones, entonces hay dos responsables. Uno, el gobierno de turno de la República Argentina, pero el Fondo Monetario también responsable de esta inoperancia, por llamarlo de alguna manera. ¿Está empezando a aceptar que también ellos fueron cómplices de estas circunstancias? Bueno, eso lo vamos a ver al final de la negociación, ¿no? Si el fondo acepta unos términos de negociación con la República Argentina que nos permitan crecer para pagar, ¿no? Lo decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan, cuando hizo esa gran renegociación de la deuda en aquel momento, entonces estarán asumiendo parte de esa responsabilidad.
Esto de que el fondo fue responsable, que esto fue un préstamo político, no lo digo yo, digamos, no lo reconoció el próximo, el propio, no, y Claver Carone, digamos. El que era el representante de Estados Unidos ante el FMI lo dijo en una conferencia. Que fue para que Macri ganara las elecciones. Y que dijo para que no vuelva el populismo a la Argentina. Exactamente. Entonces, digo, me parece que sin dudas hay algo de esta responsabilidad que la tiene que asumir el Fondo Monetario. O sea, lo que tiene que conseguir hoy el ministro de Economía es no a la devaluación, básicamente. Por supuesto. Sobre todo en este periodo de elecciones, ¿no? Sí, no a la devaluación y no al ajuste en este periodo de elecciones. Y yo creo que eso tiene que ser una de las cosas de las que no se mueva quien vaya a negociar en nombre de la Argentina, porque pero sabemos es lo que pide el fondo, digamos. Es lo que pide y lo que va a es seguir lo que pidiendo. siempre pide el fondo. Ahora, ojo con esta cuestión de la responsabilidad política del Fondo Monetario Internacional en un préstamo que no tiene precedentes por el monto, que claramente tuvo un confesado sentido político, que no lo lleve al fondo a endurecerse. Entendamos lo que es el fondo. El fondo está compuesto por 180, 190 países. Y allí los países han aportado este dinero que vino a la Argentina, y que, como decía Paula, no se usó para otra cosa que para la fuga, o para financiar la fuga. Entonces, también hay países que dicen, pará, vos me convocás para que yo ponga plata de vuelta, o esa, ¿cuándo vuelve? ¿Y en qué condiciones vuelve? Esto lo digo para ilustrar que tal vez la negociación para la Argentina no es ahora más fácil porque el fondo admite una culpa en el origen de todo esto, sino porque el fondo está compuesto por 180, 190 países, no recuerdo ahora la cifra exacta, que dicen, hay que recuperar de alguna manera este dinero que quedó fugado por el mundo que se le prestó a la Argentina. Bueno, ahora, Marcelo, justamente eso es un tema que debatimos varias veces en este espacio, y te lo amplío, Paula, la siguiente pregunta. En efecto, lo primordial para el Fondo Monetario Internacional es que Argentina reintegre el dinero con sus respectivos intereses, o por encima de eso está el sometimiento y la pérdida de soberanía. Bueno, yo creo que el fondo hace tiempo se convirtió más bien en un organismo que en vez de ayudar al financiamiento de los países, lo que construye es dependencia, ¿no? En esto que vos llamás sometimiento, que coincido 100% con ese término. Y me parece que justamente por eso hay que encarar la negociación desde un lugar de reafirmación de nuestra soberanía. Y yo lo que siempre digo es difícil, es complejo, estas son las condiciones que impone el fondo, pero también es cierto que en este país lo hicimos una vez ya. Claro. Y saldamos nuestras deudas y conseguimos la quita, 2005. la quita más grande que se conoce. Pero Paula, en términos de deuda. con eso, porque me parece que vale la aclaración. La quita fue sobre la deuda privada. Con el fondo no hay chance de negociar quitas. El fondo no te avala esto porque no lo avala por estatuto. Yo creo que lo que hay que entender de nuevo es que el mundo va cambiando, ¿no? Y hoy vos tenés otros jugadores también en la escena que habilitan nuevas estrategias también de cara al fondo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que logró negociar Sergio Massa fue el pago con yuanes. Claro. ¿No? Que tampoco era algo... Pero si Argentina entra en mora con el fondo, tampoco se pueden seguir activando tramos del swap con China. Por supuesto. Estamos realmente agarrados, digo, y esta cuestión de la quita, ojo, porque en el tiempo de Néstor, recordémoslo, sacar al fondo de la Argentina implicó pagar cash 10.000 millones de dólares, que era el total de la deuda. La Argentina no negoció quita con el fondo, porque no existe quita de deuda con el fondo. Por supuesto que también la escena económica mundial hoy es mucho más adversa, ¿no? Con una pandemia en el medio, claro. Pero también me parece que con la guerra, con la sequía, pero también me parece que esa pandemia, digamos, demostró y mostró que hay otras realidades para abordar en términos económicos. Y me parece que eso tiene que estar puesto arriba de la mesa, digamos, ¿no? Me parece en serio que el mundo ha cambiado, que hay nuevas realidades de países como el nuestro, que son países en desarrollo, países en crecimiento, y que eso el fondo lo tiene que poder ver, sobre todo partiendo de la responsabilidad de que ellos han sido parte, digamos, de la construcción de esta deuda de la Argentina, ¿no? Cambiemos de tema, Paula, vamos a la interna de Unión por la Patria. ¿Hay cierto favoritismo por Sergio Massa? Convengamos que en los últimos días, muy poquitos días, la vicepresidenta compartió acto con Sergio Massa. El primero fue en la repatriación del avión de la última dictadura militar, luego en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, y la semana pasada en Aerolíneas Argentinas con el simulador de vuelo. Exactamente. Y con Grabois.
Bueno, a mí me parece que la estrategia electoral es toda la estrategia electoral, ¿no? Nosotros estamos yendo un paso en Unión por la Patria. Y Grabois es un buen compañero y representa un sector dentro de nuestra fuerza política. Pero me parece que no hay ninguna duda de que en torno a Sergio Massa se logró construir la mayor síntesis, ¿no?, de nuestro espacio político. Y la verdad es que entonces es lógico y es natural que en la figura de Sergio nos sintamos representados la mayor cantidad de sectores dentro del peronismo. No te voy a preguntar cuál es tu candidato. Frente de todos. No, bueno, yo te puedo decir a quién voy a votar. Voy a votar a Sergio Massa. Bien. Creo que ambos dos candidatos son candidatos de mi espacio político, claro, ¿no? Porque estamos yendo un paso. Y me parece que en esa mayor síntesis que representa Sergio, digamos, es lógico que también muchos entendamos que es el que tiene más posibilidades de disputarle a la derecha, ¿no? A mí me parece que pasa eso. Obviamente también venimos de un proceso en el que haber constituido una estrategia electoral amplia en el 2019 para ganar las elecciones fue una estrategia exitosa, pero al mismo tiempo habernos consolidado como un gobierno de coalición en la gestión nos generó mucha dificultad y me parece que en ese sentido, ¿no?, tenemos que pensar que esta paso no sea para nosotros un conflicto después, el día después, digamos, ¿no? Y yo en eso no tengo ninguna duda. De que lo va a hacer. No, mentira, te estoy cargando. De que no, pero me parece que efectivamente aprendimos esto, ¿no? Digo, hago el relato de la historia porque aprendimos de eso que nos pasó. Y sí me parece que de la vereda de enfrente la oposición está teniendo un nivel de conflicto interno que la verdad que vayamos sí no con se eso, sabe Paula? Porque cómo hoy van a retroceder, ¿no? Hoy justamente hubo algunas novedades. Trascendió que, por propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, entre los operadores de Bullrich y de Larreta comenzaron conversaciones justamente para compartir búnker. Va a ser un trago amarguísimo para quien pierda esa noche. Pasaron tantas cosas en esa interna. Pero así como es la oportunidad de Juntos por el Cambio es reordenarse a partir de ese resultado, me parece también, rescato algo que decía Paula, que en la competencia que se está dando en Unión por la Patria, el sector de Juan Grabois, está dentro del espacio. Y también en ese sentido me parece que es un continente para, obviamente, un sector de opinión de la base más de izquierda del peronismo que no estuvo conforme con lo que fue, que quedó fuera de ese consenso, digamos, y que me parece que también da la oportunidad al oficialismo de contener a ese sector de alguna manera. Sí, y además me parece en esto que decíamos, ¿no?, que claramente la construcción de la imagen y la escenografía del día ese va a ser para ordenar inmediatamente y unificar esto que hoy viene tan partido. Pero yo lo que siempre pienso es que a veces esas estrategias se olvidan que en el medio hay gente, hay electorado, que quizás después de haber estado expuesto a varios meses, porque no empezó la pelea cuando inició la campaña, ¿no? La interna de Juntos por el Cambio empezó hace mucho. Y en el medio hay gente que viene posicionándose, que viene construyendo su mirada en función de lo que dicen los dirigentes en la tele, en contra de uno, a favor del otro. A mí me parece que ahí hay un riesgo grande, ¿no? Si vos tensás tanto y generás esa diferencia tan profunda, después, bueno, vos podés hacer y montar la escena, pero el electorado tiene que seguirte, Con ¿no? un agregado. La lógica de las primarias en Juntos por el Cambio fueron de listas mayormente separadas en todos los tramos, en todos los distritos. Acá va a haber un sector que gane y un sector que pierda. Y los dos van a ser un triunfo y una derrota guarros. En Unión por la Patria, bueno, hay listas compartidas. Eso es un armado que terminó, dentro de lo que fue el revoleo de esas últimas horas, siendo de este modo. Bueno, con Axel Kicillof a la cabeza, digamos, dentro del espacio provincial de Buenos Aires, con ambos candidatos, tanto con Grabois, tanto con Massa. Y ahí me discuten. Tengo la de Grabois con esta. Eso es porque sos mujer, Agustina, te discuten. Por eso a Sergio no le discutían. Mirá cuánto amor, tenés razón. Esto es no una lo había cosa visto yo, de te debo quiero decir. mucho. Sí, y bueno, pero está bien, hay amor. Después nos vamos a juntar sin problema, ¿viste? Es lo que yo te digo. Es que lo que está planteando Grabois son diferencias de tipo político. No hay una interna planteada en términos personales, que es muy lo que está ocurriendo en Juntos por el Cambio. ¿No? Es una cuestión de estilos. Pero él lo nombró directamente, Massa es mi límite, lo dijo. Pero no es personal, sino es una diferencia política o ideológica, pero no una cuestión de vos sos un tibio, vos no te animás, vos no tenés decisión, no tenés liderazgo, no servís. La discusión. Yo creo, en ese sentido yo veo una diferencia. Tal vez la distancia ideológica entre Massa y Grabois es mayor que la que hay
en temas económicos entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. posible. Puede ser también esto. Sí, absolutamente. Pero está planteado, me parece, en terrenos distintos la disputa. Paula, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, vuelve pronto. Están